preguntas que tenemos en este programa y en otras situaciones que hacemos diariamente. Bueno, vamos a hablar rapidito. Le he dicho que estamos transmitiendo aquí desde el Hotel Sheraton en el centro de convenciones y sabe que estamos en la convención de los farmacéuticos. Así que vamos a hablar con varias de ellas y aquí para acompañarnos está la doctora Blanca Ortiz, decana de Nova. Muy buenos días. Buenos días a todos. Y está también la doctora Linda Manch. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la gente a veces se pregunta, ¿verdad? Uno piensa, porque los que nacimos ya en esta época y en las más jóvenes, que los comprimidos llegaron así a nuestras vidas y acá le decimos las pastillas. Pero bueno, esos elementos comprimidos que podemos utilizar y que compramos en la farmacia. Pero realmente no fue así, no es así. ¿Cómo comienza la farmacia en la historia? Bueno, muy interesante Y los comienzos pregunta. del boticario como tal. Definitivamente, muy interesante pregunta. Soy boticaria del siglo XX y del siglo XXI. Me gradué en el 75 de la Universidad de Puerto Rico. Fuimos la última clase del campus de Río Piedras y luego entonces se institucionaliza la escuela como tal en el recinto de ciencias médicas. Y 21 años después hago mi doctorado con Nova Southeastern University, que le llamaron el postbac. Así que dentro de la pregunta que estás haciendo, eso fue parte de la industrialización después de que aquel farmacéutico que llegó en el viaje de Colón, que se llamaba Hernando de Torres, en el 1512, trajo su botica. Pero para sorpresa de él, ya los taínos y los no taínos tenían una mucho más valiosa. ¿De verdad? Que según los historiadores, entre ellos Sandra Fábrega, la doctora Sandra Fábrega, un saludo por aquí, decía que más que el oro que llevaron a España fue la materia médica que se llevaron de los medicamentos. ¿Y cuáles podríamos resaltar de allí? ¿Si hay algún medicamento? Pues, que me supongo que sería una planta, ¿no? Interesantemente, y le estaba enseñando a la doctora Jiménez un libro que compré en Sevilla que se llamó La botica del viaje de Magallanes, de las plantas que llevaron con un inventario para 2 años. Sabes que en ese viaje muere Magallanes, ¿verdad? Pero está la copia ahí del inventario y entre ellos, mira, había canela, había pimienta, había azafrán como productos medicinales, ¿ves? Muchos ungüentos ya preparados, ya en frascos de ungüentos. Algunos nombres no los puedo leer porque es una caligrafía dificilísima. Y entonces también en el libro de la institucionalización de la farmacia de la doctora Fábrega, habla muy bien de toda esa, de esos medicamentos es bien interesante antiguos. porque a veces todavía, ¿verdad? Ya se usa menos, pero todavía uno ve el pilón. Sí, con el mortero y su mano. Claro, yo digo el pilón y maceta, no. Exacto. Porque obviamente allí de alguna forma se utilizaba para realmente crear instrumento la poción, clave, que sería el medicamento. Exactamente. ¿Qué hacían? Esos fueron instrumentos. Probablemente había unos procesos de escoger las diferentes hojas, las diferentes combinaciones, el remojo, la limpieza, el macerado, ¿verdad? Probablemente un proceso de calentar y luego de cernir y entonces ya tomar ese extracto, ¿verdad? ¿Y eso ya no se lo enseñan? Se lo deben enseñar, pero bueno, hay tantas cosas más importantes que enseñar, ¿verdad, Blanca? ¿De qué forma entonces la farmacéutica enseña eso o ya no? Sí, definitivamente sí. El arte de crear formulaciones magistrales, como se le conoce a nuestra profesión, en inglés compounding, es una parte esencial de lo que es la formación del farmacéutico, aunque no es el rol principal en estos días, ya que la profesión se ha movido más a lo que es en los aspectos más clínicos de la administración de medicamentos y los resultados terapéuticos que se obtienen en un paciente, pero sí, obviamente, esa función de componer medicamentos ya en este tiempo más enfocada a pacientes que tienen necesidades especiales, por ejemplo, personas mayores que no pueden tragar o niños
pequeños cuyas formulaciones comerciales disponibles pues no están en forma líquida, así que esos pacientes se benefician todavía de Y ese uno rol. no lo sabe del todo, que ciertamente todavía uno puede ir a una farmacia y decir, yo tengo este medicamento, pero no me lo puedo tragar, o tengo una condición particular, y el farmacéutico podría decirle a uno, bueno, pues te lo voy a hacer líquido o te lo voy a hacer de otra forma. Sí, una preparación extemporánea. Y lo hacen. Se puede hacer, sí, se puede hacer. Incluso hay medicamentos a los cuales se les cambia el sabor, se cambia la forma de dosificación por una probablemente más fácil de consumir. Quizás si es un niño y no puede consumir una tableta tragada, se puede crear una gomita o alguna otra forma que sea fácil para el niño usarla. Ya tú como una fábrica. Sí. Y entonces, ha evolucionado también la preparación de todas esas tabletas y cápsulas. Como te dije, eso empezó con la industrialización, con Teodoro Moscoso, y empezó a transicionar ese farmacéutico de botica, ese boticario, que eran licenciados también. Ajá. Se licenciaban bajo España muy estrictamente, y las farmacias que se establecían, que eran las boticas también, era muy estricto la establecización. Todavía sigue siéndolo. Ahora no es bajo España. Ajá, pero sigue siendo. Desde 1998, sí, sigue siendo estricto. Y ese tipo de producción de esas tabletas no es la misma de ahora, o sea que eso también ha evolucionado. ¿Y se hacen tabletas dentro de las mismas farmacias locales o no se pueden hacer tabletas? Se pueden hacer tabletas. Dentro de las farmacias obviamente se requiere un equipo y una preparación quizás un poquito más específica del producto, ¿no? Unos ingredientes especiales, tener un equipo para poderlas comprimir de una forma elegante para poderlas tener en la farmacia. Mayormente sí, cápsulas, ¿no? Cápsulas. El encapsulado es más sencillo, pero sí, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos equipo tableteras y el estudiante que pasa por los cursos avanzados de lo que nosotros llamamos formulaciones magistrales, tienen ese entrenamiento en poder preparar esas tabletas y que se vean estéticamente igual, y obviamente no solamente la estética, sino que el contenido tanto del ingrediente activo como de los excipientes que lo acompañan sean los seguros, efectivos y que permitan que esa tableta se absorba, se disuelva y haga la función. Otra vía puede ser rectal, claro, que es los supositorios. También preparamos supositorios. Muy bien. Hablaba de España y me viene a la mente el que uno va a estos países y el farmacéutico tiene una labor, no quiero decir superior, pero quiero decir de un alcance probablemente más amplio en esas jurisdicciones, como que puede hasta recetar y no necesariamente pasó por el médico. Bueno, voy a contestarle. En mi experiencia y visitando farmacias tanto en España como en Francia e Italia, el farmacéutico está muy accesible, es hasta casi primario. Por eso. Porque la consulta es directa. Son farmacias pequeñas que tienen auxiliares, ¿verdad? Algunas son un poquito más grandes porque están combinadas con otro tipo de producto, pero la consulta farmacéutica, que acá pues a veces la tenemos que solicitar un poco, es inmediata. El farmacéutico no es muy prescribiente, no prescribe tanto, pero sí hace como un diagnóstico, que también nosotros lo hacemos, porque hacemos unas preguntas con el paciente entrevistándolo para poder obtener una información, para poder agarrar qué medicamento es el que vamos a dar. Y casi siempre le vamos a dar el que es sin receta. ¿Ves? En Estados Unidos hay farmacéuticos prescribientes, prescribing pharmacists, pero tienen otro tipo de preparación y no todos los estados lo tienen aprobado, no todos. Así que España nos da un gran ejemplo, porque también nos da el ejemplo de la beneficencia, ¿ves? Que acá depende de la farmacia de comunidad que esa benevolencia salga del dueño, ¿ok? Y cuando habla de benevolencia, para que la gente entienda, ¿a qué se refiere específicamente? Se refiere a llévate el producto, no le cobres nada, cuádrale con lo que tenga. Las frases así que usamos, ¿verdad? Para el público. Así trabaja mi mamá. Ajá. Sí.
Bueno, pues obviamente... ¿Cómo evolucionó finalmente esa profesión? Pues finalmente, ahora mismo, pues el entrenamiento que reciben los estudiantes de farmacia está mucho más enfocado en lo que son los aspectos clínicos del medicamento. Están entrenados para trabajar como parte del equipo integral de la salud, donde siendo el farmacéutico el experto en medicamentos, esa toma de decisiones clínicas, el farmacéutico puede tomar una participación más activa al momento de seleccionar cuál es esa terapia, sobre todo en los escenarios clínicos que pueden ser en hospitales, escenarios ambulatorios. Así que ese rol del farmacéutico se ha expandido un poco más hacia el área clínica y tener esa voz más activa en la selección del producto final para el paciente. Doctora, y también en sus propias empresas, así que tienen hasta más libertad, los que tienen su propia Farmacias. farmacia. Dime tú cómo no lo van a estar haciendo. De acuerdo. Una profesión muy bonita, muy necesitada, que obviamente uno a veces no puede llegar al médico, pero llega corriendo a la farmacia. Ay, mira, tengo dolor de aquí o de allá, y cuenta siempre con ese farmacéutico para que de alguna forma te diga, bueno, pues bébete esto o tómate aquello, en lo que llegas al médico y lo asiste a uno. Así que... permíteme interrumpir, que también no podemos descartar, y la doctora Fábregas lo dice, el curanderismo se ha ocultado, pero prevalece. Claro. O sea, prevalece aquel que echaba mano de esa medicamenta natural para hacer sus curaciones. No lo podemos Pues no descartar. lo olvidemos, que siguen las plantas y las matas siguen siendo útiles también. Sí, bueno, no sé si tienes algo más que añadir, pero quería hacerte entrega de un libro que cuenta mis 30 años, mis primeros 30 años en Ponce, que fue dictado por mí y escrito por Wilda Rodríguez. ¡Ay, qué bello! Sí, gracias. Bueno, Wilda, que está por aquí, ya la vi y que ahorita vamos a conversar. Así que con mucho gusto. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por lo que hacen, gracias por siempre tener, ¿verdad?, presente a Puerto Rico en sus corazones y dar el servicio que dan todos los días. Y gracias a mi alma mater. Vamos a ir a una pausa. Soy Sonia Valentín, esto es El Calentón. Regresamos con el verdadero calentón. Ya volvemos. El calor